YouTube no va a poner. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este consultorio Bebemundo. Yo soy Becky García y estoy muy contenta de que nos acompañen el día de hoy porque tenemos un tema muy interesante. A la mayoría de los papás nos preocupa mucho el futuro educativo de nuestros hijos, cómo vamos a solventar la educación a nivel medio superior y superior de nuestros hijos. Pues bueno, que no se nos venga el mundo encima, hay muchas opciones, hay planes de ahorro y precisamente el día de hoy vamos a resolver todas estas dudas. ¿Qué opciones de ahorro tenemos? ¿Cómo podemos solventar estos gastos? ¿Cuáles son los beneficios? Y para esto tenemos a un invitadazo de lujo que nos va a responder todas estas dudas. Él es el maestro Raúl Martínez Solares Piña, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cursó una maestría en Administración en el ITAM, con especialidades en Dirección General y Mercadotecnia. Además, es especialista en Economía Conductual, con más de 15 años de experiencia en temas relacionados con el ahorro, tendencias económicas, conducta financiera, ahorro para el retiro, administración y negocios. No, bueno, qué currículum, impresionante. Siempre me ha gustado estudiar. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Con un tema muy interesante además. Estamos en situaciones pues un tanto complicadas, en una época complicada. ¿Cuál es el panorama económico que vivimos en el país de aquí a 10 a 15 años? Bueno, hay que entender dos situaciones. La economía mexicana es una economía que está globalizada, que tiene un intercambio con el resto del mundo. Entonces, hay dos conjuntos de factores que afectan el desempeño presente y futuro de la economía. Unos son los factores internos y otros son los factores del entorno. Hoy el mundo se está desacelerando. Un poco para entender, la economía mundial tiene como ciclos, de repente está en expansión, de repente tiene periodos de contracción. Este es uno de los periodos de expansión más largos que ha tenido en la historia moderna del mundo y empieza un ciclo de crecimiento que estamos viendo. Todo el mundo se está desacelerando. China se está desacelerando, Estados Unidos se está desacelerando, Alemania y otros países europeos están frenando su economía. ¿Y esto por qué es importante? La economía mexicana, muchos de ustedes trabajarán en empresas que tienen relaciones con empresas en otras partes del mundo, está muy vinculada con el sector exportador. Entonces, si China se frena su economía, pues dejamos de exportarle menos. Estados Unidos le deja de exportar menos y nosotros le exportamos a Estados Unidos. Es una cadena y viene un freno económico. Y del otro lado hay factores internos que han hecho que México crezca muy mediocremente las últimas décadas, pero creciendo. Y hoy esto ya no es así. Ya los últimos datos apuntan a que México ya está entrando a una franca desaceleración y algunas previsiones estiman que el año que entra podría haber una recesión. ¿Esto en qué se va a reflejar? Menor consumo, menor disponibilidad de ingreso para las familias, en algunas regiones del país probablemente algunas pérdidas de empleo, y estas son condiciones coyunturales, pero que por supuesto afectan a las familias directamente en su bolsillo. A veces pensamos que por ser condiciones macroeconómicas no nos genera un efecto, pero esto implica menos gente comprando en el súper, menor dinero para gastar. Y en la cuestión educativa, ¿cómo afecta a nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacerlo para que no afecte tanto a nuestros hijos en la cuestión educativa? Mira, siempre se ha dicho que la educación es la única herencia real que dejamos a nuestros hijos, y hoy esto es más cierto que nunca. Lo que sabemos es que se ha dado una transformación muy importante del entorno laboral, del entorno educativo. ¿Y qué estamos viendo? Que hoy ya no solo basta con estudiar una carrera, hay que saber qué carrera estudiar, hay que entender cuáles son las tendencias mundiales que están ocurriendo. Lo que sí sabemos en números duros es que en México un joven que tiene educación superior, cuando trabaja, va a tener un empleo va a tener un salario promedio del doble de uno que solamente tenga la preparatoria. De repente oímos estas historias de que yo conozco un licenciado que maneja un taxi. Sí, pero a nivel de estadística, una persona con educación superior va a ganar más que una persona que no tenga educación superior. Pero hoy empieza a haber diferencias. ¿Qué estudias? ¿Dónde lo estudias? Porque hay carreras que en evolución, en temas como la inteligencia artificial, la automatización, están dejando de crecer a menos que te especialices. Entonces, hay que ayudarles a los jóvenes a tomar mejores decisiones y como familias prepararnos para las obligaciones futuras que implicará la educación de nuestros hijos. Bueno, y ahora sí, como familia y entrando de lleno, ¿qué es el ahorro educativo? ¿Cómo podemos hacerle desde ya con nuestros hijos que están ahorita todavía pequeñitos para ir haciendo un ahorro? Porque en el futuro queremos que se preparen, que estudien en una universidad. ¿Y qué es? ¿Qué es el ahorro educativo? Mira, como todo lo que importa en esta vida, hay que planearlo. Y la educación de nuestros hijos futura es una cosa muy importante, por lo tanto requiere planeación. En el pasado siempre decíamos, bueno, cuando llegue el momento de pagar la universidad lo pagaré.
Sí. Pero han ocurrido dos fenómenos que las familias tienen que comprender muy cabalmente. Por un lado, las grandes universidades públicas gratuitas en México, que son muy buenas la mayoría, la UNAM, el POLI, la UAM, algunas universidades estatales, no han podido crecer el número de matrícula. Entonces, el dato más duro, la UNAM. La UNAM hace 20 años aceptaba al 30% de los jóvenes que aplicaban el examen. En el último ciclo escolar aceptó al 8.5% de los que aplican el examen. Entonces, si nosotros creemos que mi hijo va a estudiar en la UNAM, porque, bueno, la verdad es que hay una probabilidad muy importante que no lo haga. Que no entre. Y esto nos ofrece entonces la posibilidad de buscar educación privada. Y la educación privada en los últimos 20 años o 30 años ha crecido mucho sus costos en México. Y esto implica que las familias, si quieren que sus hijos estudien en buenas universidades privadas, tengan que prepararse. Pero aún estudiando en una buena universidad pública, pues tu hijo te va a demandar gastos de libros, gastos, por ejemplo, si consigues un intercambio académico, prepararlo o generar un ahorro para una maestría posterior. Entonces, el ahorro educativo es algo que le da mucha solidez y le da mucha certidumbre a que tu hijo primero estudie y dos, que tenga mejores elementos para estudiar algo. Entonces, la idea del ahorro educativo es decir, si yo empiezo cuando mi hijo es muy pequeño, tengo recursos que me permitan en el futuro, bien administrados por una entidad profesional, de manera segura, con un muy bajo riesgo, con mucha confianza, contar con recursos que en el futuro no me hagan que de mi gasto cotidiano esté sacando para pagar la colegiatura. Exacto. Se me viene a la mente, por ejemplo, la carrera de odontología, que a lo mejor si tú la estudias en una universidad pública, no vas a pagar mucho, pero ¿qué tal el material? Por y supuesto. en eso también nos puede ayudar el ahorro. Por supuesto, tienes carreras como odontología, como arquitectura, ciertas de diseño, por ejemplo, que te exigen de entrada cierto tipo de computadoras, materiales. Mi hija estudió arquitectura y yo ya quería volverme socio de cualquiera de esas papelerías grandes porque gastaba un dineral al mes en andar comprando cosas para la carrera, y cada 2 años te decían que cambiaras la computadora porque los nuevos AutoCAD ya no corrían. Entonces, son gastos importantes. Aún estudiando en una escuela pública, hay esquemas de intercambio con grandes universidades internacionales que no vas a pagar la colegiatura, pero tienes que pagar el gasto, tienes que pagar la manutención, el viaje, en fin. Claro. Entonces, cualquier mecanismo que te dé certidumbre financiera para el futuro le va a dar mejores oportunidades a tus hijos de que tengan una educación sólida. Platícame de los planes que ustedes ofrecen y los plazos y los beneficios. Mira, Mexicana de Becas es una institución que ya va casi a 30 años, siempre redondeo, pero ya casi cumple 30 años, estamos cumpliendo 27 años, y se creó con la visión de padres de familia que querían ahorrar para sus propios hijos. Entonces, se creó como una cosa que en términos técnicos se llama un plan de contribución definida. ¿Qué quiere decir? Se calcula en función de la edad del niño y un poco de las expectativas de la familia, de en qué tipo de universidad quiere estudiar. Se calcula cuánto tiene que ahorrar hoy para que ese niño o niña cuando llegue a la universidad tenga los recursos para pagar la colegiatura. Un poco para ponerlo en perspectiva. Hoy, las universidades más caras privadas en México, ¿no? Las 4 o 5 más caras, por todos conocidas, te cobran colegiaturas de alrededor de 24 a 27 mil pesos mensuales. Entonces, estamos hablando de una obligación financiera para las familias muy, muy grande. Entonces, les decimos a la familia, ¿tú en qué tipo de universidad te gustaría estudiar? Fulano, que tu hijo estudiara, tal. Son hijos pequeños, entonces le decimos, si tú quisieras tener esa cantidad en el futuro, tienes que ahorrar tal, y le damos una cantidad de recomendación. En ocasiones la familia dice, yo no puedo eso, puedo ahorrar la mitad, o puedo ahorrar un tercio, puedo ahorrar el 75%, pero por lo menos ya saben que ese ahorro le va a dar una ventaja futura. Las familias pueden ahorrar de forma mensual, trimestral, semestral, anual, y hay familias que hacen incluso un pago único. Vendieron una propiedad y dicen, esto íntegro se mete para acá, no ahorro nada más, pero pues eso. El producto está integrado por un fideicomiso, que es una figura muy, muy sólida. Es técnicamente lo que se llama un fideicomiso de inversión abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que el dueño del fideicomiso no es Mexicana de Becas. Son cada uno de los padres de familia, son dueños de su pedazo de fideicomiso. Y esto hace que el fideicomiso no se puede extinguir. Nadie de Mexicana de Becas ni de ningún lado puede llegar, y eso lo pueden corroborar con el contrato ante cualquier abogado, lo puede extinguir. Porque los dueños son las familias. Hoy este fideicomiso cuenta con un poco más de 2.700 millones de pesos, producto del ahorro de las familias. Y están invertidos de manera muy profesional por grandes manejadores internacionales y nacionales de recursos. Entonces, la familia ahorra durante 5 años a partir de esa recomendación. Si el niño es muy pequeño, puede abrir un segundo bloque de ahorro y continuar ahorrando. La idea es que cree esta masa de recursos que se quedan invertidos, está siendo informado del rendimiento que obtiene y van generando rendimientos hasta el momento que el niño o la niña entra a la universidad y empieza a recibir sus recursos. Y se entregan de manera anual durante 5 años, que es más o menos el promedio de las carreras, andan entre 4 y medio, 5 años.
de forma tal que la familia recibe los recursos, puede, si es que ahorró lo suficiente, pagar todo el año por completo, a lo mejor obtiene un descuento adicional, y esto le da una facilidad. Entre los mecanismos adicionales que se crearon de beneficio, hay que destacar varios muy importantes. El primero es, a veces no lo entendemos tan cabalmente, pero cuando ahorramos, se nos cobra un impuesto. Del rendimiento que recibimos, del premio que recibimos, de la tasa de interés que recibimos con nuestro ahorro, hay una retención del impuesto sobre la renta que hoy es de 0.45 y a partir del año que entra va a ser de 1.45. Para ponerlo en perspectiva, el año que entra, si tu ahorro en un fondo de inversión, en un banco, en un pagaré, te dio 5% de interés anual, te va a acabar dando el 3.55 porque tienes esa retención de 1.45. Entonces hay una reducción muy importante. Bueno, este producto, por tratarse de un producto para la educación, está exento de ese impuesto. Entonces tiene una ganancia adicional muy importante. Un segundo elemento importante es que, como se trata de esto que decía que es un plan de contribución definida donde las familias saben cuánto van a ir aportando en el mes, no es una deuda, no le deben a nadie, es su propia intención de ahorro, su propio plan de ahorro, aseguramos esos planes. Entonces, en el caso infortunado de que el papá o la mamá fallezcan durante el periodo de ahorro, la aseguradora con la que lo tenemos asegurado se voltea y paga todo lo que faltaba por ahorrar. O sea, es el único plan que digamos, protege con un seguro tu intención de ahorro. Ese tipo de productos se utilizan, por ejemplo, para créditos. En un crédito automotriz, tú sacas un coche a crédito y el crédito protege de forma tal que si fallece el titular del crédito, el seguro cubre la deuda. Claro. En este caso está protegiendo tu intención de ahorro. Y un tercer elemento muy importante es que hemos tejido una red de convenios nacionales e internacionales con instituciones de educación superior. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, 52 convenios nacionales y más de 600 a nivel internacional, que básicamente lo que hacen es darnos descuentos. Entonces tenemos desde universidades muy prestigiadas en México que nos dan desde el 9, el 20, algunas el 30% de descuento en colegiaturas. A nivel internacional, algunas que no cobran el proceso de admisión, que nos hacen 10, 15% de descuento también en colegiaturas. Y esto lo que permite a las familias es, solo por el hecho de venir de este esquema de ahorro, tener acceso, en primer lugar, privilegiado en contacto con estas universidades, y dos, un descuento que puede en el tiempo ser sumamente importante en términos de ahorro de recursos. Les recordamos que estamos totalmente en vivo. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y vamos a tratar aquí de responderlas. De hecho, ya nos están haciendo varias preguntas. Yo sí quisiera preguntarte rápidamente, entonces, para que nos quede bien claro, ¿qué es un fideicomiso y qué es un seguro? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por cuál me voy? Este es un fideicomiso. Este es un fideicomiso de inversión. Déjame hablar un poco la diferencia. Sí. En primer lugar, cualquiera que haya comprado un seguro educativo, cualquier mecanismo de previsión es muy bueno que las familias se protejan. Pero un seguro, lo que es técnicamente, es un seguro de vida que está protegiendo, por ejemplo, al papá. Y en este caso se le pega un pedazo de ahorro que cuando llegue cierta edad del niño se le va a dar como dinero. Entonces, estás pagando un seguro de vida del papá o de la mamá que trae pegado un pedazo de lana que te van a devolver después. En el caso de Mexicana de Becas, este fideicomiso es un puro instrumento de inversión. Y al ser un puro instrumento de inversión, el rendimiento que obtiene, las ventajas, la estrategia de inversión, el tema de la no retención del impuesto sobre la renta, son mucho mejores. Entonces, como instrumento de inversión, pensando en familias jóvenes que están ahorrando para sus hijos en el futuro, que su probabilidad de muerte es muy baja, les conviene más contratar un fideicomiso con Mexicana de Becas y comprarse un seguro de vida muy chiquito, muy barato, lateral, porque el otro producto, al ser un producto como que empaquetado, no acaba siendo eficiente en el tema de la inversión y es un seguro de vida al final de cuentas que podrían contratar de otra manera. Esa sería la diferencia más básica. Perfecto. Y perdón, la más importante. En el caso del Fideicomiso Mexicana de Becas, tú aportas durante 5 años. En el caso del seguro educativo, desde que lo contratas hasta que el niño o la niña entra a la universidad, lo tienes que estar pagando. Exacto. Por acá nos preguntan, Mel, ¿cuánto es lo mínimo a ahorrar y cada cuánto? Yo tengo una respuesta medio brusca, que es, lo mínimo es que tan poquito quiere usted apoyar a sus hijos en el futuro. No hay mínimo. El mínimo lo determinan ustedes, decidiendo qué nivel de apoyo le quieren dar a sus hijos para que tengan un futuro profesional exitoso. Entonces, no hay mínimo como tal. Nosotros hacemos una recomendación y sí le decimos a la familia, esto no es un ahorro que haces con lo que te sobra. Los expertos de ahorro te dicen es, primero ahorra y luego gastas lo que te sobra. Y las familias mexicanas en general tendemos a hacer lo inverso. Sí, gastamos y si nos sobra ahorramos. Sí. Entonces,
Eso es un poco una visión de sacrificio, de esfuerzo, pero créanme, no hay peso mejor invertido que el que hacemos en el futuro de nuestros hijos, porque no solo lo estamos haciendo en un sentido de amor, lo estamos haciendo en un sentido de asegurar que ellos tengan un futuro profesional más exitoso y que a la larga además, y no nos pase como pasa en algunos lugares de Europa, donde las familias están teniendo que mantener a sus hijos durante más años, en detrimento de las propias finanzas de los papás, que tienen que empezar a planear su retiro. Bueno, nos preguntan por acá, ¿qué pasa con el fideicomiso si al niño le pasa algo y no puede usarlo? O también, ¿qué pasa con el fideicomiso? Bueno, nosotros tenemos ya un plan para nuestros hijos a futuro, pero ¿qué tal si ellos cuando crecen cambian totalmente de planes, no quieren estudiar o se quieren esperar un rato a entrar a la universidad? ¿Qué pasa con el fideicomiso ahí? Les voy a platicar un poco de algún dato estadístico muy interesante y digo las alternativas. Sí. Nosotros damos mucho seguimiento en Mexicana de Becas a la información de las familias, de cómo ahorran, de los niños que estudian, que no estudian. Los niños o niñas que, habiendo su familia ahorrado en Mexicana de Becas, deciden no estudiar, no llegan ni al 3%, es como el 2.5%. ¿Y por qué ocurre esto? De acuerdo a lo que hemos analizado. Porque esa familia, desde que el niño tiene 4 años, 5 años, le están diciendo, oye, toda la familia está sacrificando y está ahorrando para ti, para tu futuro. Entonces un poco piensen como una vacación que planeamos durante 2 años. Nadie se puede echar para atrás. Sí. Entonces, ese niño está recibiendo información, se le está diciendo que la familia, y hay un entorno familiar que propicia el futuro educativo. 2, porque le damos muchísima información a las familias y a los niños y a las niñas que les permite planear mejor su futuro. De repente hay personas que me dicen, es que yo veo que mi hijo es artista, o le gusta tal carrera, o mi hija es bailarina, y más bien le interesa otra cosa. Tú puedes estudiar danza en alguna universidad de Nueva York y te va a salir un ojo de la cara. O puedes estudiar, por ejemplo, comentábamos antes de cámara, tú antes decías, quiero estudiar, mi hijo quiere ser chef hace 30 años, y dices, bueno, ser cocinero y aprenden en la cocina con la abuela. Sí, Hoy estudiar para chef te sale igual de caro en una universidad cara que estudiar ingeniería. Entonces, todas las profesiones tienen un referente de educación superior que le da mucha formalidad de educación y mejor orientación a su futuro. Entonces les damos mucha información para tomar una mejor y más acertada decisión de cualquier tipo de educación. No necesariamente tiene que estudiar en una escuela privada. Puede estudiar en una escuela pública, va a recibir su ahorro y con eso puede pagarle cursos complementarios o mandarlo a hacer una maestría, en fin. Del otro lado también lo que pasa en ocasiones es que en México te obligan a tomar una decisión de educación a los 18 años, típicamente. En Estados Unidos entras como un pre-college a los 18 y te pasas 2 años ahí estudiando cosas más generales. Lo que decides, y ya luego decides qué quieres y todo. Lo que llega a ocurrir es que algunos niños, después de la educación superior, de la orientación vocacional, de la información, hacemos webinars donde damos información muy frecuente sobre tipos de carreras, escuelas, tenemos un encuentro universitario anual donde se reúnen las universidades y dan información. Si después de todo eso los jóvenes no están todavía claros, pueden posponer su ingreso a la universidad. No pasa nada porque es su dinero. Lo único que ocurre es que 1 año o 2 años más está generando rendimiento y la bolsa se hace más grande, ¿no? Pero eso les va a ayudar. Si por último decide no estudiar, puede transferir ese ahorro para otro niño de la familia, sin ningún costo, y ese está beneficiando a todo ello. El peor escenario es decidir cancelar, simplemente con la presión de ¿por qué? Porque como tiene el beneficio fiscal, si no lo ocupas para eso, entonces tienes una penalización fuerte de tus rendimientos, no de tu capital, de los rendimientos, porque estás, digamos, de alguna manera compensando el beneficio fiscal. Oye, Raúl, ¿y qué pasa, por ejemplo, si una familia está pasando a lo mejor por una mala racha, un mal momento, y dice, no, ahorita no puedo pagar, dame chance un mes, o no sé, de no pagar? ¿Qué pasa? ¿Y qué opciones les dan ustedes? Sí, por supuesto. Para que puedan, mientras pasan esa etapa, claro, seguir Mira, con ustedes. Es una realidad en la crisis de mundial y que afectó a México en 2008-2009. Hubo muchas familias que perdieron su empleo, sobre todo en el centro del país. Entonces, ¿qué hacemos? Pasado el primer año, la familia puede decir, no sabes que estoy atravesando un bache económico, voy a interrumpir el plan. A veces nos dicen quiero cancelarlo, les insistimos y les damos muchísima información, decirle no lo canceles, posponlo, hasta que recuperes tu dinámica económica, hasta que tengas mejores condiciones económicas y lo reanudas. Lo que sí les hacemos muy consciente es que como no están cumpliendo su objetivo de ahorro, no la promesa, porque en términos financieros está prohibido prometer, digamos, un rendimiento concreto, pero la estimación que tenías de cuánto ibas a tener en el futuro seguramente va a variar, porque estás interrumpiendo durante un periodo tu ahorro. Pero les damos prórrogas en estas situaciones para que la familia se restablezca y mantenga su intención de ahorro en el futuro. Estábamos platicando también, no importa la carrera que se quiera estudiar.
Mientras una carrera con reconocimiento y validez oficial en México o el extranjero puede estudiar en la universidad que quiera. Y hoy, insisto, es muy importante combinar esta idea con la idea de la orientación vocacional. Te platicaba hace un rato. Hay estudios que indican que los empleos de los siguientes 20 o 30 años, las carreras del 50% de ellos todavía no se inventan. Sí, hay una transformación tecnológica muy importante, adecuaciones en las carreras muy importantes. Hoy estamos promoviendo muy fuertemente un movimiento que se llama Movimiento STEM, que empuja las carreras de las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Que son las que se proyectan aquí en un futuro. Mira, tú hace algunos años te decía algún conocido, quiero estudiar matemáticas y demás, te vas a dar clases, va a morir de hambre. Hoy Wall Street está lleno de matemáticos y de físicos. O sea, todas las carreras importantes están retomando los fundamentos de la matemática, de la ingeniería, de las ciencias duras para muchos procesos, temas computacionales, por supuesto, y son las carreras hoy mejor pagadas. Sí. Entonces, también ayudar a nuestros hijos a que le pierdan el miedo a ciertos temas, desde jóvenes inculcarles el tema por las matemáticas, que a veces estamos como todos fricados con el tema de las matemáticas. Casi siempre hay un mal maestro detrás de esa mala fijación con las matemáticas, pero te ayuda mucho en tu formación profesional y te ayuda a que tengas herramientas futuras muy sólidas para tener mejores sueldos, mejores empleos y un mejor desarrollo personal. Raúl, ¿desde qué edad recomiendas tú, o sea, de qué edad nuestros hijos podemos ya empezar a ahorrar, o se puede desde antes? O sea, yo ya estoy planeando que quiero ser mamá y desde ya estoy ahorrando para eso, aunque todavía no lo soy. ¿O hasta qué edad? Hasta Mira, el plan, el tope para empezar a ahorrar son 10 años, porque tratamos de que tengan un tiempo largo para generar rendimiento. Mi recomendación personal de cuándo empezar a ahorrar, si quieres el día que seas mamá, yo estoy al lado afuera de la sala de partos, en el momento que le corta el cordón umbilical te abrimos el plan. Porque entre más tiempo tengas, más generación de ahorro tienes. Y hay que recordar un poco, y por experiencia personal, las familias cuando tienes hijos chiquitos, tu libertad de acción se restringe un poco, entonces pierdes ciertos gastos, y esa es una buena oportunidad para que eso que gastabas en otras cosas lo concentres en ahorrar para tu hijo, y en el futuro esto se refleje en un bienestar para ellos y sus familias. Perfecto. ¿Se puede, por ejemplo, que nuestros hijos continúen pagando este fideicomiso? No, porque normalmente es cuando son chiquitos. Entonces, en un futuro que tú a lo mejor pagaste solo la mitad o... Ya no, pero digamos que los ayudamos a buscar mecanismos de financiamiento y otras ya directamente con las universidades para que accedan a mejores condiciones. Pero lo que sí te puedo decir hoy por estos casi 30 años de historia, hoy tenemos familias que están ahorrando para sus hijos, que a su vez sus papás ahorraron para ellos. Entonces se está generando un círculo virtuoso de jóvenes que en su momento sus familias los apoyaron con ahorro cuando eran muy pequeños y hoy aprendieron de ese ejemplo de sus padres y están ahorrando para sus propios hijos. Sí, qué importante, porque luego se llega el momento y estamos, que se nos viene el mundo encima, que cómo pagamos, Sí, insisto, yo por eso quería dar este dato, o sea, 25,000 pesos promedio, 27,000 pesos promedio al mes, son muy pocas familias que lo pueden pagar. Y tú, si te preparas con anticipación, puedes contar con un recurso suficiente que te permita darle a tus hijos una muy buena educación superior. Perfecto. Pues se nos está acabando el tiempo. Por último, si nos pudieras decir los puntos claves importantes en los que me tengo que fijar al momento de contratar un fideicomiso, ¿cuáles serían? Cualquier instrumento de ahorro de previsión tienes que fijarte en varias cosas. La primera, en términos de confianza y por la experiencia lamentable que tenemos en este país y en otras partes del mundo, es que sea una institución sólida y de confianza, que tenga experiencia. En México cada ratito aparecen instituciones que te empiezan a vender algo, 1 o 2 años después desapareció el dinero. 2, que le pidas a alguien que te asesore para que revises, por ejemplo, el contrato. Lo que les decía, el contrato mexicano de becas se lo puede llevar cualquier abogado y desasarlo y desmenuzarlo y va a ver todos los candados de protección que hay. Tercero, siempre tienes que vigilar que el rendimiento que te ofrezcan sea pegadito o ligeramente superior a la inflación, porque eso hace que tu dinero no pierda valor, sino que esté generando. Pero también hay que tener mucho cuidado de quien te ofrece rendimientos muy altos. El rendimiento de una inversión está directamente relacionado a varios factores, pero uno muy importante es el riesgo de la inversión. Si alguien te ofrece rendimientos del doble, del triple, del quíntuple de la inflación, quiere decir que trae una inversión muy riesgosa en la panza, pero no te lo están revelando. Entonces, ser cuidadosos, ser prudentes, porque aquí no estás ahorrando para especular, estás ahorrando para algo que quieres tener en el futuro. Y 3, hay que buscar que sean productos en el que la inversión siempre tiene que tener como punto de partida para qué la quieres.
Si yo lo quiero para la educación de mis hijos, necesito una inversión que sea confiable, que aunque no sea muy agresiva en rendimiento, sea con un mínimo riesgo. Porque puede haber otros productos que tengan mucho rendimiento, pero el riesgo es mayor, y yo animo que le diga a mi hijo dentro de 10, 15 años, oye, ¿qué crees? Te había ahorrado para la universidad, pero como lo invertí en algo muy riesgoso, ya lo perdí, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones, y por supuesto estamos para atenderlos y servirles, y para darles orientación que requieran de cualquier tema puntual, para ayudarlos a que tomen la mejor decisión. Perfecto. Me voy a ir rápidamente con una última pregunta que nos hacen por acá, creo que puede ser importante. Dice, si tengo 2 hijos, ¿es un solo fondo de ahorro o es solo fideicomiso o es individual? Es individual, es uno por uno. Cada niño tiene su propio fondo y le asesoramos para que tome la mejor decisión de cuánto distribuir en función de su capacidad de ahorro para cada uno de los niños, en función de las edades. Pues ahora sí, si queremos acercarnos a Mexicana de Becas, ¿cómo podemos hacerlo? Si queremos contactarte a ti, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Mira, para este tema les abrimos específicamente un recurso en nuestra página web, es www.mb.mx.com.mx/Bebemundo. Entonces, www.mb.com.mx/Bebemundo. Ahí vamos a tener un espacio exclusivo para esta oportunidad de colaborar con ustedes para darles información. Ahí estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como Mexicana de Becas Oficial. Okay. Nos pueden contactar y contactar a través de esos medios. Y les doy mi cuenta personal de Twitter, que es @MartinezSolares, para contestarles cualquier duda, disiparla y en algunos casos probablemente ampliarla, pero estoy para servirles. Perfecto, ahí tienen. Muchísimas gracias, Raúl. No, al contrario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que nos aclaraste demasiadas dudas y bueno, ya también sabemos a dónde dirigirnos si todavía nos salen más dudas, ¿no? Donde podemos aclarar todo y estar totalmente seguros de esto, y creo que es una excelente opción para la educación de nuestros hijos. Por supuesto. Y si hay algunas dudas como colectivas, las podemos responder de manera conjunta a través de sus plataformas. Exacto. Si quedaron más preguntas que no pudimos aclarar en este momento, ya las estaremos contestando más adelante. Recuerden que este Facebook Live se queda grabado y se queda en la página de Bebemundo. Pues muchísimas gracias a Raúl, muchísimas gracias a todos, papás, mamás que nos estuvieron viendo el día de hoy. Nos esperamos el próximo consultorio Bebemundo. Yo soy Becky García y hasta pronto.